Buenas noches. La Asociación Civil Politay le da las gracias por asistir al evento de lanzamiento de su cuarta revista titulada Comunicación Política. Antes de dar inicio al evento, quisiéramos rogarles apagar sus teléfonos celulares para evitar cualquier interrupción durante el mismo. A continuación, quisiera presentar a nuestros invitados, quienes esta noche conforman la mesa de presentación. El señor Rolando Gámez, licenciado en Derecho, bachiller en Filosofía de la Universidad de San Marcos, además de licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. También estudió una maestría en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue senador de la República y coordinador de la especialidad. El doctor Fernando Tuesta, licenciado en Sociología por nuestra Casa de Estudios, es además magíster en Sociología por la misma universidad y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Ciencia Política y ex jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El señor Raúl Tola, abogado por nuestra Casa de Estudios, tiene más de 15 años de experiencia en el campo del periodismo. Actualmente es columnista en el diario La República y conductor del semanario Cuarto Poder en América Televisión. Y por último, el señor Enrique Patriao, bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, magíster en Ciencia Política por nuestra Casa de Estudios, además de máster en Estudios Latinoamericanos con mención en Política por la Universidad de Salamanca. Ha sido también periodista en Frecuencia Latina y el diario Liberación. Actualmente es periodista de la revista Domingo del Diario de la República. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos. A continuación quisiera cederle la palabra a Henry Geyer, nuestro director de la Comisión de Publicaciones. Aplausos. Hola, buenas noches. La comunicación política, como proceso interactivo que concierne a la transmisión de información entre políticos y gobiernos, los medios de comunicación y el público en general, implica un área de estudio amplio y multidisciplinario. ¿Cómo son producidos los mensajes por los actores políticos, sean partidos o agrupaciones políticas, o grupos de interés? ¿Y a través de qué medios serán transmitidos estos mensajes? El estudio del contenido de las propagandas políticas y de la comunicación gubernamental, así como de lo que es transmitido por los medios de comunicación, y la investigación de los efectos que tienen estos tipos de mensajes y los medios por los que son transmitidos en las personas, son algunos de los temas principales que se estudian dentro de la comunicación política. Estos tres aspectos generales mencionados, estudio de procesos productivos, análisis de contenidos y de los efectos, como los denomina así Philip Norris, son asuntos de la mayor relevancia dentro de las ciencias sociales y dentro de la ciencia política. Politay tiene el agrado de presentar hoy su cuarto número en 2 años de vida institucional, número que tiene la comunicación política como su tema principal. La revista abarca temas interesantísimos a ser estudiados en América Latina y el Perú, como lo son el rol y procesos de profesionalización de los asesores en comunicación política, múltiples aspectos en campañas electorales, como las formas en que se determinan los estilos de campañas electorales presidenciales en países de la región, análisis del discurso y el brote de expresiones racistas en medios virtuales. Asimismo, la revista también ofrece marcos teóricos en comunicación gubernamental y una aproximación a las tensiones entre medios y recientes gobiernos andinos en la región. Para desarrollar estos temas, este número de la revista Politay cuenta con la participación de destacados autores tales como Mario Riorda, Enrique Patriao, a quien tenemos el agrado de tener esta noche como presentador, Virginia García Bodó, Taylor Boas, Agustín Espinosa, Jimena Ferrandis, Carolina Ibáñez, Orlando Adamo, Tony Aira, Edwin Coaguila. Todos ellos investigadores al mejor nivel, con quienes la Asociación Civil Politay queda profundamente agradecida. Asimismo, la revista presenta el trabajo de la Comisión de Investigaciones de Politay, integrada exclusivamente por alumnos del pregrado de Ciencia Política de la PUC, y también en este número se inaugura la sección de tesis con el artículo de Melissa Navarro sobre oportunidades de continuidad de un partido personalista luego de la salida de competencia de su líder, a partir del caso del fujimorismo. Melissa elabora en este artículo en base a su tesis de licenciatura en Ciencia Política de la Católica. Así, Politay continúa su rol promotor de investigaciones en ciencia política, partiendo de su casa de estudios, la Católica,
anima e invita a los alumnos de los pregrados en Ciencia Política del país a participar de las convocatorias de investigaciones y ensayos que semestralmente realizan. La revista, así, semestre a semestre, también logra concretarse por el trabajo de todos los miembros de Politaya, a través de las comisiones que componen esta asociación. Por esto agradecemos en especial a la Comisión de Eventos, Investigaciones, Imagen, Economía, Presidencia, Fiscalía y Publicaciones. También queremos dar gracias especiales a Fernando Tuesta, que está hoy también como ponente, y a Canciller Rafael Roncaliolo, quienes brindaron valiosos aportes para desarrollar este número por sus asesorías. Finalmente, quisiéramos también agradecer a los académicos prestigiosos de nuestro Consejo Consultivo, así como a los padres de familia que apoyan este proyecto. Esperamos que los artículos y trabajos presentados sirvan de estímulo para la realización de futuras investigaciones y trabajos ensayísticos, en especial por parte de los estudiantes del pregrado de Ciencia Política. Al mismo tiempo, tenemos la seguridad de que la discusión y debate acerca de los temas abordados en este número contribuirán a afianzar el rol de Politaya como espacio de difusión e investigación de la ciencia política de nuestro país. Muchas gracias. Bien, continuamos con las palabras de nuestro director de la Comisión de Investigaciones, Manuel Figueroa, quien se da a cargo de moderar la mesa de presentación. Bien, buenas noches, gracias por su presencia el día de hoy. Para nosotros, estudiantes de la especialidad de Ciencia Política, en primer lugar nos es muy gratificante contar con su participación. Como ya ha mencionado Henry, este es un trabajo que venimos realizando desde hace aproximadamente 6 meses, paso a paso, lentamente, siempre con el objetivo de ser una plataforma para todos los estudiantes, no solamente de la especialidad de Ciencia Política de la PUC, sino de todas las universidades que tienen facultades de Ciencias Sociales y otras disciplinas que estén interesadas también en los temas que abarcamos de la ciencia política. Como comisión de investigaciones, nosotros tenemos una de nuestras labores es presentar un artículo elaborado por propia comisión en cada una de nuestras revistas. En esta oportunidad, en el marco de la 4ª revista Comunicación Política, hemos elaborado un artículo titulado Medios de comunicación y poder político, los casos de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. A continuación pasaré a dar algunos detalles sobre el artículo y las conclusiones a las que hemos llegado al final de esta investigación. Bueno, el artículo recoge un tema de la ciencia política clásica, que es la pugna por el poder. La pugna de este poder, ¿en qué situación se da? Por un lado tenemos a los medios de comunicación que tienen el rol de vigilancia de la función pública y la defensa de intereses propios, ¿no?, por parte de estos medios. Y por el otro lado tenemos a los gobiernos que buscan la legitimidad de sus proyectos políticos. ¿Qué gobiernos hemos analizado? Hemos elegido 4 gobiernos de los países andinos, como ya les mencioné, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, y hemos encontrado, bueno, un problema que no es nuevo, que es la tensión entre estos dos actores, pero lo que sí hemos tratado de diferenciar es las nuevas estrategias que utilizan estos gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, ¿no?, para tratar de enfrentarse a los medios de comunicación. Recogemos coyunturas específicas que dan cuenta de la tensión señalada, ¿no?, y de las acciones tomadas principalmente por los gobiernos de turno. Hemos revisado una serie de bibliografía de cada uno de estos países, coyunturas políticas, ¿no?, que ratifican estas tensiones. No obstante, como se detalla en los casos revisados, esta relación ha mostrado algunos cambios en la forma de cómo se resuelven dichas tensiones. ¿Qué diferencia era la que notábamos? Que justamente los gobiernos en los 60, 70, los que estaban inmersos en dictaduras,
se enfrentaban a los medios de comunicación de una forma más abierta, ¿no? Se clausuraban los medios, se nacionalizaban los medios, ¿no? Hoy pasamos a tener unos gobiernos que intentan acallar a los medios de comunicación, tomarlos de una manera más sutil. ¿Qué mecanismos hemos encontrado? Bueno, mecanismos administrativos como la clausura definitiva o la no renovación de licencia de funcionamiento, la legitimación de discursos que cuestionan la independencia de las instituciones de los estados frente a la amenaza del poder que tendrían los medios de comunicación. Tenemos gobernantes de estos 4 casos que tratan de ubicar a los medios de comunicación como la oposición. No se enfrentan a un partido, que es la organización clásica de representación de la sociedad, sino pasan a posicionar a los medios como el contrario. En estos 4 casos, en los 4 países, las coyunturas específicas han sido, en el caso de Bolivia, la ley de telecomunicaciones que promulgó el gobierno, que buscaba insertar un porcentaje de las empresas de telecomunicaciones a manos del gobierno de turno. En el caso de Ecuador, recogemos la coyuntura de la querella legal que mantiene el diario Universo con el presidente Rafael Correa. En el caso de Perú, recogemos 2 coyunturas, la de sucedía en los petroaudios, ¿no? A raíz de una norma que saca el Tribunal Constitucional donde intenta acallar a los medios de comunicación que publiquen audios que no tengan el permiso judicial. Y el otro caso que recogemos es el de Bagua, donde particularmente tenemos algunos medios en la localidad donde sucede el enfrentamiento entre policías y gobierno, que es contraria al gobierno y que posteriormente le quitaba su licencia bajo pretexto de que no cumplían con algunos requisitos administrativos. Y en el caso de Venezuela, bueno, fue un caso más fácil porque bueno, el presidente Chávez, como lo conocemos, sale públicamente y se enfrenta abiertamente a los medios de comunicación, y recogimos el caso de Caracas Televisión, Radio Caracas Televisión, RCTV, a la cual se le quitó su licencia. Al final del artículo concluimos que es cierto, hay un interés por parte de los gobiernos de turno en Bolivia, Ecuador, Venezuela y en el gobierno anterior, en el caso de Perú, en el caso de García, en poner límites a la labor periodística y a la influencia de los poderes económicos que existirían detrás, excepto en el caso de Perú, en el que no había una situación antagónica entre estos 2 actores, ¿no? Bajo regímenes democráticos existen las fórmulas latentes de alcanzar aquello y la tentación siempre estará presente, ¿no? Sin embargo, encontramos diferencias entre cada uno de los países sobre la manera de cómo actúa cada gobierno en estos temas, y en algunos casos más agresivos que otros. En segundo lugar, los medios de comunicación han sido herramientas decisivas para los escándalos políticos, ¿no? Escándalos de corrupción, la mayoría de ellos, sumados a factores de descontento e indignación pública. Y en tercer lugar, podemos observar que las políticas públicas de medios no responden pues a una visión de Estado, sino a los deseos del gobierno de turno, ¿no? Discursivamente los gobiernos en los países andinos, especialmente en aquellos que se denominan de izquierda, ¿no?, justifican el control de los medios bajo la necesidad de un Estado interventor que regule el mercado, ¿no?, que facilite una comunicación entre comillas veraz y de calidad, ¿no? Sin embargo, pragmáticamente los casos que hemos señalado demuestran que las acciones de control hacia los medios vienen del gobierno de turno de manera equivocada, ¿no?, con la única intención de legitimar sus actos, de legitimar sus proyectos políticos, ¿no?, y buscan monopolizar la información desde el Estado. Todo el artículo recoge estos casos y, como le mencioné en un comienzo, es un tema de pugna de intereses, pugna de poder por la importancia que están cumpliendo hoy día los medios de comunicación en la representación política, en la participación política, ¿no? Una herramienta que es decisiva hoy en día para todos los gobiernos de turno. Bueno, yo los invito a
a revisar este artículo. Tengo entendido que va a estar siempre a disponibilidad desde una sorpresa que le va a presentar la presidenta el día de hoy, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra al profesor Rolando Ames, que iniciará la mesa de comentarios por 10 minutos. Bueno, muchas gracias a los queridos amigos de Politay. Yo soy profesor de la especialidad y además yo fui coordinador, entonces he conocido a los ahora egresados cuando recién entraban, y entonces he podido seguir el itinerario de Politay. No es fácil identificarlos, salvo en esta ceremonia donde todos vienen tan elegantes, entonces la identificación es fácil. Pero quiero decir, han tenido un éxito importante en expandirse entre los estudiantes de ciencia política, y hay una rotación importante de cargos al interior, entonces uno no sabe exactamente quién es ahora el presidente o la presidenta. Celebro mucho el dinamismo de Politay y quisiera empezar con esto diciendo que traje conmigo el número 1, que lo publicaron, ustedes me dicen más rápido quizás cuando salió hace un año, y justamente hace un año, y bueno, pues no solo por el volumen, si los presento los dos se dan cuenta de cuál es el que pesa más, ¿no es cierto? Es sino también por no solo la calidad, porque sería también injusto ponerlo en esos términos, sino porque ahora se han arriesgado a buscar artículos no solo en investigadores peruanos, sino también en investigadores extranjeros, y en eso, digamos, han buscado a gente muy clave en estas materias y han tenido la posibilidad de recibir artículos de personas como Boas o Aira o Riorda, por decir unos nombres. Y entonces, bueno, a mí me contrataron para hacer la presentación del libro. Estoy un poco ofendido que no lo hayan dicho, porque fue un trabajo importante que me obligó a leer toda la revista, ¿no? Porque no sabía en ese momento cuánta extensión me iban a dar, luego me dieron una muy pequeña, pero debo decir con toda franqueza, estoy jugando un poco con ironía, pero francamente fue muy interesante el leer el conjunto de artículos. Yo les recomendaría a los presentes comprar la revista. Creo que este es un terreno, el de la comunicación política, que es un terreno que avanza a una velocidad muy grande, porque la tecnología de la comunicación avanza igual, ¿no es cierto? Avanza muy veloz y siempre el análisis siempre viene detrás corriendo, pero por lo mismo se produce mucho, y los fenómenos de la comunicación mediática son cada vez más decisivos en la política. Hoy estamos asistiendo a algo muy poco frecuente, que es, por ejemplo, el conflicto mediático entre dos asesores políticos del gobierno. Varios de los artículos que están allí nos ayudan a entender la trascendencia de un hecho así. Y sin embargo, eso uno puede considerarse incluso un conocedor de política, e incluso un profesor de política, por ejemplo, en materia de historia o de instituciones, y no está a la altura de la forma en que se han especializado los roles profesionales en la política de comunicación. Bueno, está en la mesa Raúl Tola, que es una figura mediática de la comunicación política, y Raúl creo que debe vivir cotidianamente esto, ¿no? La novedad de la relación entre políticos, asesores, técnicos, periodistas,
tenemos inmensamente más literatura sobre parlamentos, sobre partidos, sobre la enorme importancia del sistema legal en la política, que es decisivo. Pero este terreno de la comunicación mediática es muy reciente y entonces me parece un aporte bien útil de Politay ponernos este material junto aquí. Y además, varios de los artículos están referidos a las elecciones peruanas recientes, con lo cual se ganan doble. Creo que casi tengo que ir terminando. Yo creo que lo que uno percibe cuando analiza, o por lo menos, digamos, ingresa, ¿no es cierto?, a este campo de la comunicación política con un cierto detalle, es la enorme complejidad que hoy tienen las relaciones de poder y la forma tan sutil en que el juego de las relaciones de poder en la sociedad, no solo del poder político, pasan hoy por los medios. Yo soy muy partidario, muy entusiasta de la necesidad de vincular más directamente la comunicación política con un campo de la ciencia política. Aquí lo hemos intentado y supongo que vamos a seguir en este esfuerzo, pero creo que nos falta mucho en todas partes en la ciencia política latinoamericana por ir más a fondo. Creo que, por ejemplo, la ciencia política más bien americana, que es nuestra fuente principal, trata menos, tiene que enfrentar menos. Ahora le está ocurriendo un cambio por lo que está pasando en Estados Unidos hoy, pero tiene que enfrentar menos el peso que tienen las conductas colectivas movidas por impulsos, por afectos, por miedo, por rabia, por incertidumbre, de lo que históricamente en ese país había pasado. Nosotros en América Latina vivimos una sociedad en donde sí no entendemos afectos, pulsiones, miedos, enorme temor al otro, enorme inseguridad, necesidad de saber que yo soy superior. No entendemos la política y mucho menos entendemos la aspiración a la democracia. Quiero ser solemne en un medio tan marcado por una revista muy juvenil, pero no puedo dejar de decir que es en este complejísimo tejido de lo mediático que hoy día se está jugando, en estos ratos se está jugando, sí puede haber diálogo entre quienes aportan una tecnología de punta con capitales de punta para inversiones que son indispensables para el país y una enorme población rural que se siente agredida, que no cree, que está insegura. Si no seguimos hoy día ese proceso, no estamos siguiendo lo más importante de la política peruana, pero si no lo seguimos por los vericuetos de la comunicación mediática, no lo seguimos de veras. Entonces todo esto es naturalmente un comercial para el número 3 de Politay y creo que he cumplido con lo que me pidieron. Gracias. Muchas gracias por estos James. A continuación, Raúl Tola, por 10 minutos, también sus comentarios. Gracias. Yo quería pedirles que me permitieran comenzar esta presentación más por el lado de la nostalgia que por el lado de la ciencia política, porque yo me emociono mucho cada vez que vuelvo a la Universidad Católica, que digamos fue fundamental para mí, que recuerdo con muchísimo cariño, recuerdos entrañables de los años que pasé aquí. Y doy fe de que estar simplemente aquí en la universidad, compartiendo aulas con alumnos, con profesores, ya es una forma de aprendizaje. Yo fui un pésimo alumno, lo he dicho siempre.
Así que puedo dar fe de que por ósmosis en la Universidad Católica uno aprende, y que seguramente, como yo, muchas personas aprendieron más en los bares de mala reputación de la Avenida Universitaria y la Marina y alrededores que en las propias aulas de la universidad. Bueno, a pesar de ese recuerdo cariñoso y lleno de nostalgia que tengo por la universidad, también la recuerdo con mucha crítica, porque yo creo que tuve mala suerte de entrar a la universidad en el año 93. Quizá fue una mala época para ingresar a la universidad. Eran años en los que la convulsión de los años 80 había dado paso al autoritarismo, a la represión, en los que Fujimori hacía muy poco había dado un golpe de Estado. El recuerdo de Alan García y la destrucción de los partidos políticos y el desprestigio de los partidos políticos estaba muy presente. Y yo creo que la universidad había asumido esto que era una moda nacional, es decir, la apatía apolítica era la norma de la universidad. Como anécdota, yo siempre recuerdo que lo único que encontré de política en el primer semestre que estuve en la universidad fue una pinta de Sendero Luminoso mal borrada en las tribunas de la cancha de Fulvito. Después nada, no había nada ni de izquierda, no había ningún debate sobre liberalismo, no había ningún debate sobre democracia social, nada, no se hablaba de política en la universidad, solo se venía a estudiar. Ni siquiera se podía tocar guitarra en los jardines. Es curioso porque ahora, leyendo Politeia, descubrí que estaba muy bien descrita esta situación en una entrevista que se le hace a Steven Levitsky, que dice: cuando estaba viajando de Buenos Aires a Lima, comencé a comparar los gobiernos de Menem y Fujimori. Reflexioné mucho sobre las diferencias entre los dos casos. Así, por ejemplo, observé que la sociedad civil de Perú no se comparaba con la de Argentina, sobre todo durante los años 90. No tanto en la actualidad, no tenía la fortaleza que tenía la sociedad argentina. Por varias razones. En Argentina tenían lo que ellos llaman los anticuerpos en contra de los abusos del poder. Existe mucho abuso de poder, pero hay una línea democrática que nadie puede transgredir, y cuando se cruza es muy probable que la sociedad y actores de la prensa respondan y castiguen fuertemente al gobernador o autoridad. Eso no sucedía acá, y doy fe de que eso no sucedía acá, sino que más bien sucedía todo lo contrario. Por eso me da tanto gusto descubrir cuánto han cambiado las cosas en la universidad, y en general creo en la sociedad. Cómo la apatía no ha terminado de ser vencida, pero está dando paso a una situación mucho más militante, primero entre los alumnos de la universidad. Hace poco conversaba con una muchacha que estudia, creo todavía aquí en la universidad, y me dijo que esa situación había cambiado, que ahora la participación política entre los alumnos era mucho mayor que en los años 90. Seguro no alcanza los máximos de los años 70 y 80, pero es mucho más representativa que en la época que a mí me tocó estudiar. Yo no sé si eso es por la falta de represión de estos años, a diferencia de los años 90, o más bien por la amenaza de una fuerza represora, como lo son las pretensiones de Monseñor Cipriani, que despierta probablemente activismo entre los alumnos. Ignoro si es cuál de los motivos será, pero igual a mí me causa muchísimo entusiasmo la situación que percibo y que creo se potencia a la hora de ver Politeia, porque descubro que no solo se hace política en los jardines, no solo se hace política como se hacía antes, hablando en los mítines o polemizando en las cafeterías, sino que además hay revistas como esta, que son apuestas, muy exigentes, científicas, rigurosas, de tratar de comprender lo que está ocurriendo en nuestra actualidad política. Esta tarde revisé la revista, leí varios artículos y la verdad es que quedé muy sorprendido por lo que encontré, por lo que descubrí. En primer lugar, por la pertinencia del tema que aborda este número de Politeia, la comunicación política. Y digo que es pertinente porque probablemente en el último año nuestro país ha sido especialmente un tubo de ensayo para comprender cómo es que funciona la comunicación política o cómo es que se hace la comunicación política en nuestro país. Desde las elecciones municipales hasta las elecciones generales hemos visto cómo se hace comunicación política a través de la prensa, a través de los mensajes claves, a través de la publicidad política. Hemos visto claramente cómo es que se ejerce esta forma de la comunicación y esta forma de la política. Hoy mismo, y lo ha mencionado Rolando Ames,
me quedo sorprendido leyendo la revista porque descubro que después de estos 4 días en los que hemos visto polemizar en Twitter a 2 asesores, bueno, uno es ex asesor del presidente, a Carlos Tapia y Luis Fabre, polemizar en Twitter, he descubierto en este artículo, que es además el artículo que abre la revista de Tony Aira, algo que parecía anticipar esta situación, algo que parecía premonitorio. Los asesores, los estrategas, la versión latina de los spin doctors existen y hacen mucho más que influir. Son factores clave en nuestra política. En este sentido es importante para una democracia poder conocer a todos los actores implicados en la gestión de la cosa pública. Todos aquellos que tienen un papel determinante y que merecen un reconocimiento profesional, así como una fiscalización informativa. No deben permanecer en la sombra. No pueden no rendir cuentas, y si no se conoce su existencia, sus rostros y sus funciones, corremos el riesgo que sea eso lo que pase con esta parte también importante del conjunto de nuestra política. Paradójicamente, nos encontramos en un momento en que es necesario y democráticamente sano saber de su existencia y su papel, cuando a la vez, al servicio de una mayor credibilidad de la política, su segundo plano debe mantenerse en estos términos, es decir, que su papel no debe ser protagónico. Pensaba en eso mientras pensaba que Luis Fabre no se llama Luis Fabre, que ese es un alias. Esto lo hemos descubierto este fin de semana, por lo menos yo. Ahora, por supuesto, insisto, el principal elemento de análisis de este número han sido las campañas electorales, que nos han enfrentado a una crisis ciudadana. Yo creo que todas las crisis revelan las verdaderas personalidades de cada una de las gentes, y sin lugar a dudas revelan las personalidades de cada uno de los países. Y creo que habla muy mal de la personalidad del Perú lo que hemos vivido en estas últimas elecciones. Hemos visto mucha confusión, un asqueroso grado de racismo, y para quienes piensan como yo, les recomiendo el artículo de este número de Politaria de Jimena Ferrandis, Carolina Ibáñez y Agustín Espinosa. Y además hemos visto una enorme resistencia al cambio y hasta a la realidad. Esto tanto entre la opinión pública como en los propios candidatos. Y quizá aquí corresponda, en mi condición de periodista, dejar sentada mi posición crítica frente al ejercicio de la profesión en este último año y medio, sobre todo por el comportamiento de un sector de la prensa, desde mi punto de vista, muy ligado no tanto a una posición política, sino a una concepción mercantilista del mundo. Como lo dice Politaia al hablar de las concepciones que han asumido los medios de comunicación en América Latina y el Perú en particular, hay una cosa que es absolutamente increíble, que revela una enorme soberbia para quienes practican el periodismo así, pero que además vivimos todavía diariamente, y es que los medios de comunicación se redefinen ahora como actores sociales y políticos que cambian su presencia en la sociedad, intensificando su participación, incidiendo en la opinión pública y representando intereses particulares. Es decir, ahora de lo que se trata, por lo menos para un importante grupo de medios de comunicación, es de ejercer esta profesión, que también ha sido caracterizada como el más vil de los oficios, de una forma absolutamente voluntaria, de una forma absolutamente militante y convenida. Estos medios, que en sus propios términos perdieron la elección, creo también han cosechado su propio desprestigio y han causado mermas muchas veces irreversibles en su credibilidad. Y si aquí hay algún estudiante de periodismo, sabrá que en el ABC del periodismo está el hecho de que la credibilidad de un medio de comunicación es su principal capital. Bueno, tengo que hacer una pequeña crítica Politaia antes de recomendar que la lean, porque sí lo voy a hacer también, y es que creo que el esfuerzo en el que están implicados todos los miembros de Politaia es de transformar esta revista académica, sin que pierda su rigor académico, en una revista de difusión. Es decir, de lo que se trata, creo, para lograr una presencia mucho mayor entre la opinión pública, es de romper la rigidez que a veces representa ser una revista exclusivamente intelectual, académica, de pequeña circulación. Por lo demás, insisto que Politaia es una revista seria, científica, profunda,
y sobre todo, además creo que es muy importante, desprejuiciada de comprender nuestra realidad política. Yo quiero aunarme a las felicitaciones de Rolando y también a la recomendación, léanla, la verdad es que hay muchas cosas muy interesantes y vale la pena. Gracias. Bien. A continuación, las palabras de Enrique Patriu por 10 minutos. Primero que nada, agradezco la invitación de la Asociación Civil Politay. No hablo muy bajito, pero me escucho bien. Para participar en la presentación de la revista, porque creo que en un país en que la ciencia política es todavía una disciplina relativamente nueva, esto hace que casi no existan publicaciones especializadas y esfuerzos como los estudiantes de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP creo que son dignos de resaltar y alentar. El eje temático, como bien lo han señalado mis antecesores, es la comunicación política. Y efectivamente no puede ser más oportuno reflexionar sobre ella salidos hace pocos meses de una intensa temporada electoral, ¿no? Como se ha señalado acertadamente el profesor Ames en la presentación de la revista, la comunicación política, ya que incluye la propaganda electoral, la comunicación gubernamental, las nuevas formas de movilización, es un campo de gran trascendencia cuyos constantes cambios, lo testiguamos diariamente a través de Internet, representan un desafío para su estudio y análisis de la ciencia política, recurriendo a la vez a distintos enfoques, a distintas disciplinas. Y yo creo que la presente edición de Politay ofrece valiosos ejemplos al respecto. Advierto que no me he dado el tiempo suficiente de leer toda la revista. Sí he revisado algunos de los trabajos, un poco de manera aleatoria, la verdad, pero algunos de los cuales me gustaría comentar brevemente aquí. Creo que ya varios, Raúl y el profesor Amel ya mencionaron un trabajo de Tony Aira, porque claro, escribe sobre un tema que actualmente nos está tocando mucho, que es el tema de los asesores, ¿no? Y claro, es inevitable leer este trabajo y pensar inmediatamente en Olifable, ¿no? Porque claro, él como si siguiera la prensa peruana, aunque se concentra básicamente en el tema español, escribe cosas como que el protagonismo creciente de los equipos de asesores del líder puede convertirse en un creciente problema, ¿no? Y que la utilización del asesor que harán los adversarios del político llegará más pronto que tarde. Todos, enemigos externos y muy a menudo y sobre todo los internos, fijarán al asesor en su diana. Será la pieza más preciada y políticamente más débil, convertida en talón de Aquiles del líder, ¿no? Es Fabre, ¿no? Ahora, sí puede ser Fabre. La asesoría política, lo sabemos, es una actividad generalizada, ¿no? Y lo vemos ahora y lo hemos visto antes. Puede llegar a salirse de control, si es que el asesor no actúa bajo lo que Aira denomina este manto de la discreción, ¿no? Tendría que decir, se puede decir que el mejor asesor en realidad es el menos visible, ¿no? Pero también yo creo que es el más preparado, y aunque esto les parezca una obviedad, no lo es tanto, porque en países como Estados Unidos o en Gran Bretaña, en Inglaterra específicamente, la asesoría política alcanza niveles altísimos de profesionalización. En Perú, y esta es una hipótesis solamente, no hemos alcanzado ni de lejos ese nivel, ¿no? La importancia de los asesores en el mundo de la política va de la mano con la importancia asignada a la comunicación, ¿no? Comunicar bien resulta esencial, ¿no? En el muy recomendable artículo sobre la comunicación gubernamental de Adamo y de Virginia García, que son notorios especialistas en el campo de la comunicación política, de los más importantes que hay en Latinoamérica, señalan que la calidad de la comunicación del gobierno puede ser tan importante como la calidad de la gestión del gobierno mismo. Yo creo que sí, efectivamente comunicar es muy importante, trascendental, ¿no? La pregunta sería en todo caso si dicha responsabilidad atribuida a la comunicación no resulta ciertamente a veces sobredimensionada, ¿no?
Porque claro, porque cada vez que hay cuestionamientos o críticas, o sencillamente se rompe el cordón umbilical entre un gobierno y la población, la culpa suele ser siempre echada a la comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta cantaleta de no hemos sabido comunicarnos bien, no hemos sabido explicarnos bien, ¿no? Cuando a un presidente le preguntan ¿por qué su aprobación tan baja? ¿No? Responde generalmente, creo que no hemos sabido difundir nuestras obras, nos faltó comunicarnos con nuestros logros, o sea, pero las crisis políticas, salvo que me propongan contraejemplos actualmente en estos momentos, no responden únicamente a temas de comunicación, ¿no? Los malos gobiernos, los mediocres, no son sencillos de comunicar y por tanto de vender, o sea, y las malas decisiones en materia de políticas públicas tampoco, ¿no? La comunicación, y a esto a veces lo olvidamos, tiene límites manifiestos, ¿no? Quiero hacer referencia solamente porque me imagino que ya me voy a pasar a algunos temas, algunos artículos que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, el de Taylor Boas, que estuvo incluso acá en Perú haciendo su trabajo de campo y lo conocí en el año 2006. Él es doctor por Berkeley, que es una investigación muy ambiciosa en clave comparada en Chile, Brasil y Perú, ¿no? Y que desarrolla esta hipótesis tan interesante de la del contagio por éxito, ¿no? Que en pocas palabras sugiere que el político que logra combinar una campaña electoral exitosa con un gobierno evaluado positivamente, logra establecer un modelo de campaña que probablemente sea desarrollado por otro, ¿no? Seguido por otros. Boas hay evidencia de que esto ocurrió, por ejemplo, en Chile, un contagio de la izquierda, digamos, ¿no? Que ha ocurrido en Brasil, un contagio de la derecha a la centro derecha, tomando como ejemplo la campaña de Enrique Cardoso. Y señala que en Perú esto no ha pasado, y es interesante, ¿no? Porque lo que él arguye básicamente es que mientras el fujimorismo disfrutaba en los años 90 una aprobación bastante alta, el modelo de campaña fujimorista, desinstitucionalizado, personalista, ¿no? Por fuera de los partidos, la relación directa entre el líder y los electores era replicada por sus eventuales contendientes electorales, ¿no? La caída en desgracia de Fujimori hace que esta perspectiva cambie, y él no encuentra en sus análisis que llegan desde su investigación comparada, que abarca de los años 80 hasta el año 2006, que en Perú exista una suerte de réplica de campaña exitosa, ¿no? Y es un tema interesante, ¿no? Yo estaba pensando que quizás ahora la campaña de Humala se parezca un poco a la campaña de García, ¿no? O sea, una idea de correrse al centro, políticas públicas, claro, Boas no coge la campaña de Humala porque esta es un trabajo anterior, pero quizás poco a poco el Perú se dirige hacia eso. Como han mencionado, tampoco quiero irme sin referirme al trabajo de Ferrandis, Ibáñez y Espinosa sobre las ya conocidas expresiones de racismo y prejuicio en las redes sociales, porque es un muy sugerente aporte desde la psicología, ¿no? Un fenómeno que en su momento generó un intenso debate y que creo debería motivar más investigaciones y miradas críticas. Bueno, básicamente eso. Les agradezco nuevamente la invitación y nada, gracias. Bien, a continuación, profesor Fernando Atuesta, para cerrar con broche de oro. Oro, agua. Muy buenas noches a todos. La verdad, sumamente complacido de estar en esta mesa por varias razones. Bueno, en primer lugar, por compartir con exalumnos, alumnos, amigos, mi querido profesor y guía. Yo no sé por qué se ríen, la verdad que yo he sido su alumno de Rolando. Él está mejor conservado que yo, por cierto. De él aprendí casi todo. No, sumamente complacido porque en realidad con Rolando apostamos en parecía un momento ilusión de la ciencia política en la
Universidad Católica, hace 5 años, cuando con dificultad todavía detallamos esta malla curricular y éramos muy pocos, y ver los frutos ya de la disciplina en la universidad, evidentemente es una gran satisfacción. Y entonces una apuesta que tiene, y estamos seguros, estos frutos, porque la revista no es solamente, evidentemente, una publicación. La revista Politae nos muestra muchas cosas, lo que se hace acá en la facultad, lo que se produce y creo lo que dinamiza. En sus inicios también acá hay algunos de los alumnos fundadores de la revista que por más rotación que han hecho, evidentemente están incluidos. Este sí es el tema de la inclusión social, ¿no? Están incluidos casi toda la especialidad, faltan unos cuantos nada más, y rotan, lo cual es bastante bueno. Pero miren, los alumnos, y eso es altamente estimulante, han desarrollado un proyecto realmente ambicioso. Cuando contacté a Raúl para que nos acompañara en esta mesa, le dije, mira, es mejor que la revista de Derecho. Y es que acá en la universidad, evidentemente, la revista de Derecho, formada por asociaciones de estudiantes, tienen una tradición, y no hay una, hay varias, y muchas de real prestigio. Los alumnos creo que entendieron que hacer ciencia política era evidentemente también investigar. Y así como nosotros emprendimos con cierta audacia introducir la ciencia política en nuestra universidad, apostando porque esta era una disciplina no solamente importante, sino necesaria, y cada vez más me convenzo de que tan necesaria era. De la misma manera, los estudiantes que formaron Politae fueron sumamente audaces, y no apostar por un pequeño boletín, o un periódico mural, o un boletín electrónico, sino por una revista de calidad. Ellos nos superaron en mucho a los profesores, y con creces. Los profesores no hemos hecho una revista de ciencia política, los alumnos lo han hecho, y de verdad que eso es muy importante. La investigación en la Universidad Católica es de lo más profusa que hay en la Universidad Peruana, en general, en distintas disciplinas. Pero generalmente es una actividad solitaria, es una actividad muy personal, es una actividad de aquello que nosotros criticamos, ¿no? Es sumamente personalista. Crear grupos de investigación, hacer investigación colectiva es sumamente complicado. Ahí ya no se cruzan solamente temas de tiempo, sino de agendas propias. Bueno, Politae es un esfuerzo colectivo, y eso es altamente valorado. Y ustedes que en algún momento saldrán de la universidad, y algunos han salido, se darán cuenta de lo que creo significa esta apuesta. En tercer lugar, es el tema mismo de la comunicación política. Desde el inicio de la especialidad compartimos la idea que la comunicación política era, en realidad, una especialidad de la ciencia política que había que tomar en cuenta. En nuestro país, siendo la ciencia política relativamente nueva, no solamente acá, San Marcos había formado su escuela hace 3 años antes, la Villarreal un poco antes, y la Ruiz de Montoya hace relativamente poco, constituye, sin embargo, todavía un pequeño núcleo. Y ese pequeño núcleo académico que intenta activar a su vez un espacio de investigación tiene tareas enormes. Tareas enormes porque por cada pregunta y tema de interés de un alumno que se acerca a indagar sobre esto, en realidad la respuesta casi es la misma. Poco se ha hecho. Poco se ha hecho. Y ustedes, como en nuestro caso, cuando estuvimos acá en esta misma sala de sociales, tuvimos que abrir trocha. Eso tiene la gran dificultad de no tener algunas fuentes que en otros campos del conocimiento sí se tiene a la mano, pero tiene la gran satisfacción de
crear sobre la base del esfuerzo, conocimiento. Vistas así las cosas, la comunicación política definitivamente aparecía para nosotros como, digo, un tema central. Y por eso cuando Henry se me acercó hace algunos meses para ver el tema de la revista y no para hacer la colecta de siempre para una fiesta, yo por cierto me sentí sumamente sorprendido, pero a la vez gratamente sorprendido. Y dije, qué bien que esté pensando nuevamente en comunicación política. Y la verdad que el resultado de esta revista número 4, que en realidad me equivoqué, yo he puesto por ahí que era 3, ellos consideran que el 1 en realidad es el 0 es el primero, una confusión de esa naturaleza que parece una tesis, no es matemática, los números no expresan lo que realmente dicen. Y entonces comenzaron a a detallar, a planear el número, y realmente el resultado ha sido satisfactorio. Satisfactorio por la combinación de temas. La política es comunicación. La política es comunicación. No se puede hacer política sin comunicar. Y evidentemente ese es un espacio multidisciplinario en donde la frontera de la ciencia política adquiere también una especial relevancia, porque trae el tema de la comunicación el aspecto que le es propio a la ciencia política, que es el tema del poder. Es el tema del poder. Visto así las cosas, entonces, el hilo conductor de toda la revista toca este aspecto de la comunicación política. Del tema, desde el artículo de Enrique Patrón, a quien tuve la suerte de asesorar su tesis de maestría, y hoy obviamente trabaja temas propios en la Universidad de Salamanca, sobre el tema, por ejemplo, tan interesante sobre la publicidad electoral en televisión. Discutíamos con Enrique hace un buen tiempo. ¿Cuánto invierten los partidos y los candidatos en televisión? Y nadie se ha preguntado qué tan exitoso puede ser esa inversión, o cuál es la relación de éxito que puede existir entre esa inversión y el resultado electoral. Ahí está el artículo comparado entre el 2006 y el 2011. Y tiene que ver evidentemente con el ejercicio del poder, porque en la elección es donde se intensifican de manera exponencial la comunicación política con un conjunto de actores. No solamente se cruzan intereses, sino se manifiestan de manera compleja y tantas veces difícil de poder hurgar en sus contenidos en los procesos electorales. Y para eso sirve también la parte poco, ya digo, en general poco investigado, pero quizá con mayor dificultad para poder tratar el tema de la retórica, que lo trabaja Pedro Patrón, que ha sido además una de sus especialidades ya en sus indagaciones, en sus estudios de posgrado. Pero al lado de esto, en los artículos referidos, ya no voy a insistir, sobre el tema de los asesores y los spin doctors, que nos traen obviamente a colación esta pugna entre asesores al interior del gobierno. Pero un aspecto que me parece muy relevante ya dentro de la ciencia política, perdón, de la comunicación política, es la comunicación gubernamental. Hasta hace relativamente poco, en realidad uno encontraba en las instancias de gobierno, en general de la administración pública, entender la comunicación gubernamental casi como la redacción de notas de prensa, o la persona dedicada a relaciones públicas, que no era sino la persona de eventos de la institución. Tuve a mi cargo hace algunos años la responsabilidad en la administración pública y encontré eso, lo que existía. Se suponía entonces que la comunicación gubernamental pasaba simplemente para la idea de emitir noticias e informaciones de manera unidireccional. Hoy no se puede hacer gestión gubernamental sin comunicación gubernamental estratégica. Eso es fundamental.
Pero como esto todavía no es entendido, o se entrega estos encargos, sea a personal de todavía nivel jerárquicamente no muy importante, o en algunos casos sin estrategias comunicativas importantes, hace decir muchas veces a los políticos y a los encargados de la gestión pública aquello que Kika hace un rato ha señalado. Es decir, señalar que mucho del fracaso o de los pocos éxitos que uno encuentra es debido a que no se comunicó bien. Pero avanza, no es sino una inversión de mucho gasto del dinero nuestro para hacer pensar que un listado de obras en realidad significa comunicar de manera gubernamental. Y en realidad esto parte de una concepción que tienen muchos políticos acerca de la comunicación. La comunicación es unidireccional, y si es que no empatan los electores a ese tipo de comunicación, quiere decir que no han elevado su nivel de conocimiento. En la última elección esto ha cambiado un poco, y es por eso con las redes sociales ingresan muchos candidatos. Ustedes deben haber visto que se dieron cuenta de Twitter, de Facebook, etc. Canales de YouTube, candidatos que en realidad hicieron uso instrumental de la comunicación política y no como parte de las relaciones que debe establecer el político en general. Y lo digo porque la gran mayoría de esas cuentas hoy están inactivas. Instrumental. Y muchos de ellos fracasaron. Y fracasaron porque justamente creían que la comunicación de hoy es la misma que la comunicación de ayer con nuevas tecnologías. En realidad son viejos discursos con nuevas tecnologías. Y eso no hace distinto el mensaje. Simplemente para terminar, creo que lo que aborda la revista Politae en este campo de la comunicación política nos trae también y nos debe hacer pensar en una agenda de investigación y de preocupación de la comunicación política. Aquí en estos artículos es una primera lista que creo vale la pena acoger. Chicos, mis felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Durante este semestre se ha realizado nuestro segundo concurso de caricaturas, así que a continuación pasaremos a la premiación a cargo de Gabriela Vega, nuestra directora de fiscalización. Hola. Hoy, al igual que el semestre pasado, con ocasión del encargo de entregar el premio del segundo concurso de caricaturas, quisiera destacar una de las dimensiones más importantes de nuestra revista: la participación de estudiantes de pregrado de ciencia política en la elaboración de su contenido. Fomentar la producción y participación de jóvenes académicos fue desde el inicio de nuestra asociación una de las más importantes metas. Así como Manuel, Paolo, Bernardo, Silvana, Lucía, Oscar, Mario y Mariana, miembros de nuestra asociación, han participado en esta revista. Gracias al concurso de caricaturas, contamos también con la participación de Sebastián Lazo, miembro de la 10ª promoción de nuestra especialidad. El reto que él enfrentó fue grande: expresar y plasmar los aportes y paradojas de nuestra disciplina a través del arte no es una tarea sencilla, pero consiguió crear un dibujo que comunica y creemos representa las dudas de muchos de los estudiantes que tenemos frente al desafío que representa la comunicación política. Por ello, queremos premiar el esfuerzo de Sebastián Lazo, ganador del segundo concurso de caricaturas Politae, y invito a Sebastián y pido un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la revista, a Politae, a todos los presentes,
Gracias por tocar un tema de especial interés para mí también. Me hubiera gustado participar en el concurso de artículos, sin embargo por falta de tiempo y algunos contratiempos no pude presentar. Y nada, gracias a mis profesores también que me motivan a seguir estudiando esta carrera. Sí, es un poco difícil, sobre todo porque la comunicación política en realidad, rama en la que me quiero especializar, no es muy trabajada. Por eso esta revista, este número especial de Politay viene mucho conmigo. Finalmente, agradecer a Estefanía Ochoa, que siempre me recuerda las posibilidades y las oportunidades que no debo dejar pasar. Gracias. Bien, para finalizar queremos dar las palabras de nuestra actual presidente, Mayra Loaiza, a quien recibamos con un fuerte aplauso. Buenas noches, autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesores, distinguidos invitados, autores, familiares y amigos. Es un orgullo para mí, en nombre de la Asociación Civil Politay, terminar la presentación de este número sobre comunicación política. Este es un tema importante, aparte de todas las razones que han mencionado nuestros ponentes, porque la comunicación es una constante a lo largo de la vida y es una herramienta vital para la coexistencia y el desarrollo del hombre, ya que nos desenvolvemos en un ámbito comunal y somos seres sociales. Del mismo modo, en nuestra rama académica, la comunicación política permite una conexión entre las partes y es una herramienta de generación y difusión de conocimiento que ha ido creciendo desde la comunicación electoral a una conexión constante que incluye las instituciones, el Estado, los políticos y los medios de comunicación en sí. Se plantea la necesidad de todos los actores de comunicar algo y de algunos de querer controlar lo que se dice o influir en ello. Esto genera situaciones de tensión. Por eso, en este número vemos artículos sobre las relaciones de distintos gobiernos y los medios de comunicación o la importancia de los mismos en campañas electorales. Hoy en día, el buen manejo de temas de comunicación política es vital en tiempo de elecciones para transferir ideas y posturas, para poder enfatizar el rol del líder político y también como instrumento de fiscalización con nuestras autoridades, para evitar conflictos sociales, llegar a un entendimiento y solucionarlos, entre otros. La globalización ha cambiado significativamente este rubro, como en todo. Han surgido nuevas formas de comunicación, las cuales son inmediatas y directas. Su crecimiento es acelerado y el alcance que tienen también. Esta situación ha planteado retos para quienes se mueven en la esfera política, ya que deben ser afrontadas de manera distinta. Fenómenos de movilización y participación, como los vistos en las elecciones de Estados Unidos hace unos años con la campaña de Barack Obama, o durante estos procesos electorales vistos en nuestro país, dan muestra de ello. Por otro lado, estas nuevas formas de comunicación amplían la información accesible para las personas, pero a la vez generan mayor incertidumbre sobre la procedencia y veracidad de la información a la que accedemos. Sin embargo, estas nuevas formas también representan un riesgo que puede llevar a una comunicación desbocada, donde todo se hace público y en muchos casos se puede llegar a excesos. Con estos nuevos medios de comunicación viene la responsabilidad de ser prudentes y respetar a los demás. Esta situación se analiza en el artículo Racismo 2.0, expresiones de perjuicio en las redes sociales virtuales tras las elecciones generales del 2011, presente en nuestra revista, que da muestras sobre manifestaciones racistas en la web durante las últimas elecciones en el Perú. Hoy también, y esa era parte de la sorpresa que mencionó Manuel al inicio del evento, tenemos el orgullo de lanzar nuestra nueva página web. Por eso quiero invitarlos a que la visiten, ya que precisó un esfuerzo muy grande desde la asociación y representa un nuevo paso para la consolidación de nuestra asociación. Esta web es también una ventana para la difusión de conocimiento académico sobre ciencia política, textos de opinión de diferentes personalidades y vertientes, fragmentos de nuestras publicaciones anteriores, así como información sobre nuestros eventos y cursos. Por otro lado, creo que es importante resaltar la labor desempeñada por todos los miembros de la asociación. Al iniciar este proyecto hace 2 años, asumimos el reto de lograr una continuidad con nuestra revista. Hasta ahora nos acordamos las palabras de nuestros profesores diciéndonos: sacar la primera revista no es lo importante, sino lo importante es sacar la segunda, la tercera y la cuarta. Y bueno, creo que 2 años después, lanzando la 4ª revista, podemos estar satisfechos con el trabajo que hemos logrado. Antes de finalizar, quiero felicitar a todos los asociados por el trabajo que han realizado.
porque sé el esfuerzo que requiere el trabajo que realizamos en Politae y porque se hace con el cariño que le tenemos a este proyecto, porque creemos en él y esa es nuestra mayor motivación. Espero que en los años venideros sigamos creciendo, consolidándonos, trabajando unidos y enriqueciendo nuestro tiempo en la universidad, consolidando y difundiendo la ciencia política en el Perú. Muchas gracias. Bueno, una vez más quisiéramos agradecer a nuestros invitados y a todos ustedes por haber participado de este lanzamiento. Para finalizar, quisiéramos recordarles que no se olviden de visitar nuestra nueva página web www.politae.p. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Ya.